Bienvenidos, un gusto estar de vuelta después de un breve receso, jueves, viernes y domingo, para una serie de ajustes en mis finanzas y en mi salud, sin los cuales no podría tener la continuidad y el ritmo que deseo. Así que a mi público y a mis auspiciantes, gracias por la comprensión, por la espera y también por la impaciencia y la preocupación. Hoy preocupados estamos todos de la situación del país, crítica en seguridad y salud, y devastadora en lo que tiene que ver con justicia. Para muchos, las dos primeras dependen de la última. Es decir, si hay una buena administración de justicia en el país, o si hubiese existido, no tendríamos los niveles de inseguridad desbordados y peor, los casos de corrupción en el área de salud que todavía se registran. El organismo clave para administrar y sancionar la justicia es el Consejo de la Judicatura. Pero a la vez es un organismo que ha estado paralizado y desprestigiado más en los últimos meses, peor en los últimos años. ¿Por qué entonces alguien querría optar para estar en una terna de ese Consejo de la Judicatura? Es lo que vamos a averiguar con nuestro invitado esta noche. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juégale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. Buenas noches. La terna que envía la Corte Nacional para de ahí elegir un consejero que será quien presida el Consejo de la Judicatura tiene singular importancia. Por eso, el CPCCS, amañado y torcido como todavía desgraciadamente sigue, a última hora decidió dejar fuera al doctor Edison Toro, porque tenía una inhabilidad que antes no habían descubierto. Bueno, la Corte Nacional puso como tercero en esa terna al doctor Mario Godoy, que preside el Consejo de la Judicatura. Cosa que dijo el presidente, doctor José Swing, que él no nominaría, pero la mayoría de esa corte sí lo hizo. Ante aquello, el doctor Marco Antonio Rodríguez renunció. Marco Antonio su padre, uno de los pocos jueces de enorme probidad y prestigio de esa corte. Y para muchos, el acierto de Swing ha sido convencer al doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón de postularse nada menos que como primero en la terna. Él es nacido en diciembre 3 del 70, quiteño, 54 años, casado, 2 hijas, especialista en Derecho Procesal Administrativo, que tiene una publicación ahí, varias colaboraciones en revistas especializadas sobre derecho, abogado de la Católica del Ecuador, magíster con mención en Derecho Tributario de la Andina, doctor en Derecho de la Autónoma de México, tiene un diplomado superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad de San Francisco y es especialista en tributación y magíster en Derecho Tributario. Bueno, con esos antecedentes, ¿por qué exponerse? ¿Para qué exponerse? ¿Qué haría? ¿Qué propone? ¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual y cómo se posiciona frente a hechos críticos del momento? Lo averiguaremos con alguien que felizmente se atreve a arriesgar su prestigio para que este país y la justicia especialmente no terminen en el abismo. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión,
quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenido, doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón. Los antecedentes de su postulación los he resumido. Cuénteme por qué se metió al baile con la más fea, como dirían en mi tierra. Le agradezco mucho por la oportunidad. Mire, en este espacio estuvo el doctor Enrique Reguía Bonet, usted recordará. ¿Cómo no? 2 veces. Y él me nombró como una persona que podía ir al consejo. No he tenido yo ningún tipo de ambición, pero el prestigio de su programa y la persona de quien vino movió a una gran cantidad de personas a las que respeto mucho. Gente de la empresa, colegas, académicos, a saludar la invitación que se hizo ahí. Entonces yo me vi en una obligación moral de dejar la actividad y postularme. Pedí una cita con el doctor José Suín, a quien conozco también porque compartimos academia, son la UDLA, en la Andina, y él aceptó ponerme en la terna, es más, se mostró muy satisfecho. Agradezco su franqueza, porque es un caso sui generis. No le proponen, usted se ofrece, se postula, le dice, mira, me han mencionado, me han dicho, me corro el riesgo. Sí, Formidable. corro un riesgo. Ok, sabe el riesgo que se corre, ¿no? Absolutamente. A ver, ¿cuál es? Uy, cuando esta mañana un amigo de México me decía que qué se siente, yo le dije, es como cargar un volcán encima. ¿Qué quiere decir? Estoy consciente porque he visto de cerca un montón de cosas y la verdad, Carlos, con toda franqueza, 27 años de ejercicio la cuestión ya no va más. Es abrumadora, desesperante y no se puede estar sentado en una oficina viendo pasar las cosas, o sea, no se puede. Qué bueno oír decir eso. Y eso explica el porqué de la invitación. Antes de proseguir, permítame recordarles que nos pueden seguir por YouTube y Facebook de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Aparte de estas 2 cableras, en todas las demás, gracias a RTU en los canales que ven en pantalla ahora. Debido a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan por esta vía todas las noches. 10,000 más por radio. Centro 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K. 89.3 FM. La Bonita del centro del país. Igual frecuencia, solo que en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Empecemos con esta reseña de Televicentro sobre cómo ha terminado la terna del Consejo de la Judicatura y otra de la legislatura, o para el Consejo de la Judicatura, y otra que mandó la legislatura. El caso de él fue la Corte Nacional en esta situación actual. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió la terna enviada por el presidente de la República para la designación de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura. Con esta entrega se completaron las 5 propuestas institucionales remitidas a esta entidad.
El oficio presidencial fue remitido este miércoles 24 de julio y contiene los nombres de Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, actual ministra de Trabajo, Damián Alberto Larco, actual director del Servicio de Rentas Internas, en sustitución de Gilberto Pino Herrera, y María Gabriela Vinuesa. Adicionalmente, la Corte Nacional de Justicia también remitió la terna respectiva, la cual está conformada por Juan Benalcázar Guerrón, Alexandra Villasís Parada y el actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo. Previamente, la Asamblea, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública ya cumplieron con este requisito. El proceso de designación de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura requiere la recepción de ternas provenientes de estas 5 instituciones. El Consejo de la Judicatura es el organismo encargado del gobierno, administración y disciplina de la función judicial en el país. La conformación definitiva de su pleno es clave para garantizar el funcionamiento del sistema judicial y la independencia institucional. Una vez recibidas todas las ternas, el Consejo de Participación podrá avanzar con el proceso de evaluación, comparecencias y eventual designación de los nuevos vocales y del presidente de esta entidad. Aclarado ya en qué trance estamos, descríbame un poco mejor su diagnóstico de la justicia que ilustró muy brevemente cuando empezamos. Mire, el problema de la función judicial puede resumirse en una frase: absoluta falta de empatía con el usuario. Absoluta. ¿Causada por? Causada por un complejo de elementos que requerirían mucho tiempo para resolver. Mencionemos los principales. 1. Excesiva lentitud en la tramitación de los procesos. 2. Falta de recursos suficientes para atender al usuario. Corrupción desesperante. Negligencia imperante. Falta de tecnología y de facilidades para el trabajo. Esas 5 principalmente. Okay. En el mismo orden, una propuesta para cada mal. Para la lentitud, ¿qué? Mire, Carlos, yo le diría una cosa. Hay causas o temas, para hablar en un lenguaje sencillo para la audiencia, que podrían perfectamente ser tramitadas por métodos alternativos como el arbitraje. Hay temas, mire, sucesiones. El tema de sucesiones es un tema donde involucran, además de temas jurídicos muy complejos, una profunda sensibilidad de las partes, que el heredero, la heredera, y asomó por ahí otro, y es uno de los juicios que más incidentes produce. Es un tema netamente de derecho privado. Correcto. Y dada la saturación de la función judicial, una de las cosas que he pensado y será propuesta es que haya arbitraje obligatorio en ese tipo de materias que abarrotan a la función judicial, que agotan recursos de la función judicial y que pasen a un arbitraje obligatorio, eso sí, supervisado. Tengo claro que solo es un punto para enfrentar la propuesta. Sí. Vamos a recursos. Recursos. ¿Por qué faltan siempre tantos recursos? Muchas gracias por la pregunta, que es excelente. Mire, hay una norma concreta, el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. A mí me daba una sensación muy desagradable cuando el señor Godoy compareció a la Asamblea a decir que no tenía dinero. Esa norma del Código establece que los presupuestos institucionales los hace cada institución. Y no es como se hace creer de que el Ministerio de Finanzas es el culpable. Los hace el Consejo de la Judicatura, pero se los mocha, para usar un término popular. Se los recorta. Finanzas le dice, esto es lo que hay, punto. No es así. No es tan así. Perdón que discrepe. ¿Qué debe hacerse cuando sea así? ¿Qué es lo que se debe hacer? Mire, muy sencillamente, si un niño le dice a su papá, dame $100, la primera cosa que le pregunta es, ¿para qué? Correcto. Un presupuesto
según nuestra normativa financiera pública, empieza por una definición de necesidades, la identificación de prioridades, el establecimiento de un plan de acción, luego el establecimiento de un programa, de programas para atender esas necesidades, y eso termina expresado en dinero. En definitiva, el presupuesto no ha sido bien sustentado, calculado ni defendido. Antes de proseguir, alguien que también está en la terna como el doctor Benalcázar Guerrón, estuvo aquí exactamente hace una semana. También se atrevió a exponerse. Y le hice una pregunta cuya respuesta requeriré también de invitado de ahora. Visto lo que reseñé que pasó con Marco Rodríguez, sí, y los términos de la carta, en que él dice que por razones de dignidad, en otras palabras, no puede estar en la terna tras el cambio que se hizo en sacar a quien estaba tercero, Edison Toro, y el presidente de la Corte Nacional poner a quien él dijo que no pondría. ¿Usted por qué permanece? ¿Por qué no renuncia? Bueno, para mí ya fue un compromiso asumido. Soy una persona sumamente seria y desde el momento que le dije al doctor Swing que aceptaba estar en la terna, y de hecho no hubo ningún cuestionamiento ni tampoco ninguna, inhabilidad de parte del Consejo de Participación, que usted sabe, primero se envían los requisitos que se exigen en el reglamento. Entonces yo estaba totalmente habilitada para poder estar en esa terna y asumido con el compromiso de poder estar allí hasta el final y creer que efectivamente va a haber un concurso serio, transparente, y que pueda haber la oportunidad de poder llegar a ocupar la más alta autoridad del Consejo. Igual inquietud, solo que con un agravante. Entonces acá se ha generalizado la sensación de que esto está amarrado a favor de Mario Godoy. ¿Por qué usted persiste? Carlos, porque no se puede dejar el problema sin enfrentarse. No me importa si es que está amarrado, dicen que está. Salir de una terna por las razones que se han dicho sería cobardía. Y no me considero un cobarde. Cuando volvamos, los otros puntos que aspiro desarrolla nuestro invitado con su propuesta de cómo enfrentar 5 problemas puntuales que identificó en la justicia. Nos queda hablar de corrupción, negligencia y tecnología. Profesionales que ponen a prueba su prestigio y capacidad para que existan opciones válidas en concursos cada vez más dudosos merecen respaldo y respeto del país. Si más juristas probos deciden ser protagonistas y no espectadores, el desastre de la justicia puede enfrentarse. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Eran solo niñas, pero ya tenían el coraje de quienes saben que van a llegar lejos. Luché por esto cada día. Desde niña supe que esto era lo mío. Soñaba con jugar en grande. Ambienza hizo posible mi primer gol. Crecieron con esfuerzo, con disciplina, con amor por el juego. Y hoy, esas niñas son jugadoras, son compañeras, son equipo. Recientemente nuestras categorías sub-10 y sub-13 representaron a la Escuela de Fútbol Ambiense en un torneo lleno de retos. Y dejaron huella. Regresaron con 2 copas como vicecampeonas. 2 logros que no solo llenan vitrinas, llenan de orgullo a toda una comunidad. Todo esto es posible porque Ambienza no solo construye hogares, construye espacios donde los sueños crecen. La Escuela de Fútbol Ambienza es un beneficio exclusivo para sus clientes, un proyecto que forma, acompaña y abre caminos para avanzar. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente.
Recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, canal 14, en las 3 cableras que aparecen al principio en su pantalla en el mismo número, solo que el reprise al día siguiente, 6 de la mañana. En Zapping somos canal 41, OnePlus. Y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal. Adentrémonos más en el tema con esta nota de Jacqueline Rodas en Ecuavisa, que empezó hablando de lo que el Consejo de la Judicatura debería ser. El Consejo de la Judicatura debería ser la piedra angular del sistema de justicia, pero acarrea una historia de injerencia política, corrupción y gestión fracasada que explica parte de la crisis actual. El capítulo más oscuro fue el de Wilman Terán. En 2023 llegó a la presidencia del organismo gracias a la Corte Nacional que lo nominó y al Consejo de Participación que lo designó. Ahora está preso y tiene 3 sentencias por ser parte de la red del narcotráfico Leandro Norero en el caso Metástasis, por obstrucción de la justicia y por asociación ilícita en el fallido concurso de jueces nacionales. En lugar de Terán, se puso a Mario Godoy como un presidente de transición para que retome las riendas del organismo, lo encauce y en 6 meses entregue el cargo. El tiempo se cumplió en enero, pero el proceso para elegir al Consejo de la Judicatura definitivo, en lugar de avanzar, retrocedió. El proceso se estancó por más de 6 meses, hasta que encontraron la forma de que el Consejo de Participación inhabilite a uno de los candidatos, regrese la terna a la Corte Nacional y su presidente José Swin, pese a que dijo que Mario Godoy no era su candidato, finalmente lo puso en la terna para que sea presidente del Consejo de la Judicatura. Yo no he escuchado ese nombre desde los compañeros. O sea, candidato suyo no es. ¿No? Ante el evidente acuerdo, el juez Marco Rodríguez, que encabezaba la terna, renunció. Mientras tanto, crece la deuda del Consejo de la Judicatura con el país. Así lucen las dependencias judiciales sin mantenimiento. La evaluación de jueces lleva 8 años de retraso y la de fiscales 14. La consigna, al parecer, es que Mario Godoy siga en la presidencia y declare la emergencia en la justicia para poner y quitar jueces bajo un régimen especial. Esto último lo acabamos de tratar. Lo primero que decía Jacqueline Rodas de ahí, ubica ella 3 causas para la debacle del actual CJ. La injerencia política, que no se puede evitar por la nominación que ya está escrita y trazada legalmente. La corrupción, que la mencionó el doctor Benalcázar Guerrón como una de las causas. Y la gestión fracasada. ¿Cómo atacaría usted la corrupción? Excelente pregunta. Primero, ubicando focos de corrupción. Dentro de la justicia. Del aparataje legal y dentro del aparataje estructural. Me explico. Para que una persona sea decente, lo deseable es que haya tenido una buena familia y que haya entregado principios, etc. Eso es imposible. El consejo no es papá, mamá, ni abuela, ni... ¿Qué es lo que se debe hacer? Quitarles el caramelo. ¿Cómo se quita el caramelo? Haciendo buena investigación sobre los focos de corrupción. Se me ocurre. El sistema de citaciones es un desastre. Claro, como estamos, yo le decía, falta de empatía con el usuario resume todo el problema. Sí. ¿Quién está atrás de un proceso? Una persona con un problema humano, que quiere sacarse de encima. Cuando hay demoras, cuando hay trabas, ¿qué hace? Se venden facilidades. Se venden facilidades. Vamos a hacerlo más fácil. Ahora, ¿eso significa una reforma del sistema judicial en sus procedimientos de operación o en este caso basta lo que usted dijo que haría, tecnología? No. A la tecnología, que facilitaría mucho. En la época de la inteligencia artificial todavía aquí se folia a mano, imagínense. Sí, se folia a mano, algo prehistórico. No, se añadiría también una organización legislativa, o sea, quitar el típico cuello de botella, y como yo lo llamo, el tiquismiquis procesal. El tiquismiquis procesal, que es verdaderamente algo espantoso. Ya. Y si esa reforma o esa optimización y modernización no se contrarresta con diligencia
como contrapartida a la negligencia que usted destacó que era una de las causas. Sí. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir? A ver, la manera... Personal diligente, ¿cómo conseguir? A través de una evaluación. Como se dice ahora. A través de una evaluación y a través de una selección responsable y bien hecha del funcionario judicial. No con el palanqueo, no con el comité de expertos. A mí me ha parecido siempre que debemos utilizar la infraestructura universitaria. Ya, lo uno no se ha podido hacer 11 años, en el caso de fiscales, creo. Jueces, 7 años. ¿Qué lo ha impedido? La política, yo creo que la política. Carlos. Entonces esto no tiene remedio, por lo que decía yo hace un rato. La nominación y configuración del CJ viene de organismos que tienen sentido político. La Corte Nacional no es política, pero tiene sentido político. Para eso creo que se debe lanzar uno. Y deberían estar los demás para eso. Yo no tengo afiliación política, no me interesa más que llevar a efecto o corregir lo que 27 años de ejercicio he visto con mucha pena, y yo no tengo afiliación política, y yo creo que debería hacerse eso. Por eso el invitado está aquí, y lo que estoy asegurando y afirmando como comentario a lo largo del programa. Cuando volvamos, lo que ha pasado recientemente con el Consejo de la Judicatura, que dejó prescribir procesos contra jueces que debían ser sancionados. Profesionales que ponen a prueba su prestigio y capacidad para que existan opciones válidas en concursos cada vez más dudosos, merecen respaldo y respeto del país. Si más juristas probos deciden ser protagonistas y no espectadores, el desastre de la justicia puede enfrentarse. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los no y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que gracias a Macro Digital estamos en los Estados Unidos con cerca de 12,000 ecuatorianos, suscriptores que se conectan a esta hora, en España por medio de Hispasat y en varias provincias del Ecuador, en especial Galápagos con su señal. Antes de proseguir, me decía en la pausa el doctor Benalcázar Guerrón que quería ilustrar un caso de abuso o de excesos en la función judicial. Adelante. Sí. Miren, aquí hay una providencia. Miren lo que dicen los propios tribunales, que las partes deben brindar las facilidades del caso con el objeto de que se cumpla con una tarea. Y se recuerda que la función judicial no cuenta con los medios necesarios para realizar impresiones, ni el Consejo de la Judicatura ha habilitado los expedientes judiciales digitalizados. Y hay además una de las muletillas más grandes, que el usuario preste las facilidades que el caso requiera para que se proceda a notificar a unos testigos. ¡Qué increíble! O sea, dejan constancia de sus carencias, y de inutilidad. Exactamente. Es primera vez que veo esto. O sea, ustedes tienen que ayudarnos a hacer nuestro trabajo porque no tenemos cómo. Exactamente. A eso hemos llegado, Carlos. Ok. Y se debe, entre otras cosas, a la forma en que opera o no opera el Consejo de la Judicatura. Fabiola Santana recogió en esta nota de Coavisa una de sus más graves omisiones y errores recientes.
El Consejo de la Judicatura dejó caducar ayer un proceso disciplinario en contra de Fabián Favara y otros jueces que permitieron prescribir un caso de abuso sexual. Favara es presidente de la Corte de Pichincha y cabeza de la terna enviada por la Asamblea con mayoría oficialista para el concurso del Consejo de la Judicatura. El caso quedó impune porque el Consejo resolvió tratar el tema en sesión reservada entre la tarde y noche de este jueves, cuando prescribía sin consensuar una resolución. Mario Godoy, presidente del organismo que busca la reelección, se abstuvo de votar por supuestos conflictos de intereses, pero no convocó a un suplente. La vocal Yolanda Yupangui propuso anular el proceso porque los procesados no fueron escuchados en audiencia pública. Y la vocal Solanda Goyes mocionó destituir solo al presidente del tribunal. Para ella, los otros miembros, incluyendo Favara, merecían sanciones leves. En todo caso, el Consejo de la Judicatura incurrió en la misma negligencia que estaba investigando, dejar que la investigación contra un juez prescriba. Yo puse mi voz de protesta porque se haga recién el conocimiento de esta causa el día que prescribe. Y la nulidad estaba basada en que no se les había dado el derecho a la defensa a los sumariados porque no se les atendía una audiencia que pidieron el día de ayer. Fabián Favara no fue destituido y esto le habilita para seguir en el concurso. Él y Godoy siguen siendo compañeros de ternas afines al gobierno. ¿Qué opina de ese último incidente? Qué lastimoso. Debajo de Favara, sí, habría que preguntar a control disciplinario, porque parece que no es el único caso que tiene. Fabián Favara tiene más casos en control disciplinario, y lo sé de buena fuente. Pero debajo de él creo que está Nicolás Burneo o María Emilia Grijalva, que son dos profesionales de mucha valía. O sea, se está demostrando que podría llegar una persona que tiene problemas disciplinarios por encima de dos profesionales, uno u otro, que bien podrían hacer un mejor papel. ¿En la terna del Ejecutivo? ¿Se refiere usted? La de Favara o en la... Favara creo que está... La terna legislativa, perdón. Exactamente. En la terna legislativa. Está María Emilia Grijalva. ¿Y tercero en esa terna está? Alguna persona que no la... ¿Y la forma en que saca el cuerpo los tres miembros del Consejo de la Judicatura, cada uno este trance, qué opinión le merece? Es decepcionante porque en otros, cuando es un juez de pueblo o un secretario de unidad multicompetente, he notado que no son son bastante... Si lo salvan a Favara con esas ausencias, omisiones, explicaciones o pretextos, ¿no es evidente que Favara es el escogido para votar por él en la Corte como delegado de la legislatura? Sí. ¿Sería esa la conclusión o la deducción? Por lo menos el indicio. Ok. Con más proseguimos tras esta pausa. Y tiene que ver con lo que me respondió José de la Gasca cuando le pregunté en el evento en que él fuera fiscal, si no le generaba conflicto de intereses tener que enjuiciar o procesar, acusar a quienes hasta hace poco habían sido sus compañeros de gabinete. Profesionales que ponen a prueba su prestigio y capacidad para que existan opciones válidas en concursos cada vez más dudosos, merecen respaldo y respeto del país. Si más juristas probos deciden ser protagonistas y no espectadores, el desastre de la justicia puede enfrentarse. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. De año en año,
De lunes a viernes a las 9 de la noche por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estaba revisando el documento al que nos referimos hace pocos instantes, en donde conminan a las partes a que sean ellas quienes hagan las gestiones de notificación, por ejemplo. Pero textual, dice, se le conmina a realizar las gestiones pertinentes con la finalidad de que se obtengan las contestaciones que el caso requiere. Dejar constancia por escrito de esto, nunca lo había visto. Recuerdo que emitimos desde el canal 24/7, autorizado a subir el programa una hora antes de la hora oficial y cuyo número pueden ustedes encontrar en distintas cableras como las que ven en pantalla. Aquí está lo que averigüé al doctor José de la Gasca el miércoles pasado. Todos los que me conocen saben que yo en esa materia no me caso con absolutamente con nadie. Lo he demostrado, ya he sido juez. Yo ya me he formado y he estado y he librado las batallas en el campo de batalla, no solamente desde el libro, desde un escritorio y hablando detrás de un micrófono, escribiendo en un tuit. No, he puesto el pellejo donde he tenido que ponerlo y siempre he actuado con la convicción y con el compromiso con el país. Si los elementos de juicio que le llegan cuando usted gane la fiscalía, si es que la gana, y ese caso llega a estar en sus manos, y por ejemplo aparece que los exministros Goncalves y Luque tienen no solo responsabilidad, sino culpabilidad, ¿usted no duda en acusarlos? Mi respuesta va a ser siempre la misma con independencia de los casos, Carlos. Y no quisiera yo anticiparme y pecar de prepotente o pecar de ganador de algo que ni siquiera todavía ocurre. Pero mi respuesta hoy, sin concursar, mañana concursando, pasado, ganando o perdiendo, va a ser siempre la misma. Sí, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y aquí no se trata ni de perseguir a personas, ni de crear campos de impunidad. Aquí se trata de recomponer la institucionalidad del país. Ahora vamos a un tema crucial de fondo. Estos problemas que hemos descrito ahorita de la justicia en el Ecuador no son exclusivos nuestros. Justamente por el poder que maneja, es susceptible a la corrupción, por lo menos, a la instrumentación de la justicia en Estados Unidos. Nomás usted ve cómo públicamente el presidente presiona nada menos que a jueces de la Corte Suprema de Justicia, etc. Pero ahora en el país hay una circunstancia agravante. Este es un país sitiado por el narcotráfico y cada vez más tomado por su influencia, su dinero o su terror. ¿Cómo pedir una justicia independiente si fallar como debe contra un criminal te cuesta la vida? Exactamente. Carlos, eso se lograría si existe dentro un órgano dentro del Consejo, a mi juicio, y dentro de mi programa, de mis ideas de trabajo. La unidad de transparencia debe convertirse en una suerte de unidad de asuntos internos, una suerte de unidad de vigilancia con el ciudadano oculto, eso. Y debería tener respaldo también el juez penal, especialmente, y el fiscal de la fuerza pública. No hay respaldo que sirva cuando un grupo de crimen organizado quiere eliminar a un fiscal o un juez. No hay respaldo. Hemos visto escenas de fiscales, cuando estaba Diana Salazar, asesinaron a un fiscal. Frente a la iglesia de la Merced aquí. Exactamente. Y así hubiese estado rodeado de 4 u 8. Sí. Los otros mandaban 20 con fusiles. Entonces, ¿cómo se puede limpiar una función judicial intimidada, cercada? Mire, yo todavía tengo esperanza. Si es que la cuestión de la fuerza pública y de la defensa ciudadana es competencia del Ejecutivo. Si nosotros, a través de la prensa, a través de la opinión, empezamos a poner sobre la mesa y a llamar la atención de que eso es una necesidad indispensable y urgente, se puede lograr. O otras opciones, jueces sin rostro, por ejemplo. El juez sin rostro me parece una opción para la situación que estamos viviendo, una opción válida. Hay cuestionamientos, ha habido sentencias de la Corte Interamericana que se han referido al juez sin rostro.
Yo creo que mientras se respete los derechos procesales de los enjuiciados, es posible y haya algún tipo de vigilancia que garantice la transparencia del juzgador, es posible el juez. O una más extrema, la de Bukele. Esto solo se arregla metiendo a todos los criminales a una gran cárcel, los que sean inocentes o parezcan que tengan un proceso justo, y tomando la mayoría de la legislatura, por esa vía la mayoría de la judicatura, y por resultado de la aprobación popular la mayoría del poder. Punto. Vea, yo no estoy muy lejano a ser favorable a esa opinión, aunque pueda doler a cierto grupo político, porque a mí no me interesa más que el ciudadano. El ciudadano. Empecé diciendo, Carlos, empatía con el usuario. Qué valiente decirlo a alguien con sus... Y la otra, la de México, jueces que se elijan por votación popular, el propio pueblo se da a sus jueces para que no digan que el Congreso, que les amarre, que el gobierno los pone. No estoy de acuerdo. ¿Por? Porque, bueno, por dos razones. La primera, vamos a politizar al juez. El que mejor hace propaganda electoral es el que gana la judicatura. No. ¿La una sería esa y la otra? La segunda sería que este tipo de jueces electos podrían manipular, o sea, no garantizamos su calidad. Cuando volvamos, la forma en que el actual presidente del Consejo de la Judicatura acudió a una unidad judicial cuando se estaba apresando a un juez, el juez Barzola Hidalgo. Profesionales que ponen a prueba su prestigio y capacidad para que existen opciones válidas y concursos cada vez más dudosos, merecen respaldo y respeto del país. Si más juristas probos deciden ser protagonistas y no espectadores, el desastre de la justicia puede enfrentarse. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Eran solo niñas, pero ya tenían el coraje de quienes saben que van a llegar lejos. Luché por esto cada día. Desde niña supe que esto era lo mío. Soñaba con jugar en grande. Ambienza hizo posible mi primer gol. Crecieron con esfuerzo, con disciplina, con amor por el juego. Y hoy, esas niñas son jugadoras, son compañeras, son equipo. Recientemente nuestras categorías sub-10 y sub-13 representaron a la Escuela de Fútbol Ambienza en un torneo lleno de retos. Y dejaron huella. Regresaron con 2 copas como vicecampeonas. 2 logros que no solo llenan vitrinas, llenan de orgullo a toda una comunidad. Todo esto es posible porque Ambienza no solo construye hogares, construye espacios donde los sueños crecen. La Escuela de Fútbol Ambienza es un beneficio exclusivo para sus clientes, un proyecto que forma, acompaña y abre caminos para avanzar. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Recientemente, en un hecho poco común, fue detenido el juez Barzola Hidalgo en una unidad judicial de Guayaquil, en donde al poco tiempo acudió el actual presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy.
Era cerca del mediodía cuando un grupo de al menos 10 policías y el fiscal provincial ingresaron a la unidad penal del Complejo Judicial de la Florida en el norte de Guayaquil. La acción conjunta culminó con la detención del juez penal Humberto Barzola Hidalgo, acusado de prevaricato por alterar al menos 10 sentencias. Pero al sitio también llegó el presidente nacional del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. No es usual que el titular de la Judicatura participe en operativos, allanamientos ni otras diligencias judiciales, ni está dentro de sus competencias. Godoy, que recientemente fue incluido en la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura, dijo que había coordinado con el Ministerio del Interior y la Fiscalía esta acción y que presentó una denuncia. Recién estoy viendo todo, me estoy desayunando, me sacan de plena diligencia de audiencias y justamente para este tipo de show. Por favor. El Consejo de la Judicatura, en un comunicado posterior, aseguró que el juez Barzola habría modificado decisiones ejecutoriadas como boletas de encarcelamiento y traslados de presos sin justificación legal. Durante el operativo se incautaron celulares, computadoras y documentos. El juez Barzola permanece detenido a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Y esto nos pone ya en la coyuntura, doctor. Sí. ¿Le parece que Mario Godoy se está reivindicando con este tipo de gestiones? Se está equivocando, Carlos. ¿Por? Había sido muy generosa la periodista en decir que no es usual. Yo diría que es incorrecto. Estamos volviendo a la época del señor Yalc, donde usaba el artículo 109.7 del error inexcusable y todo eso para destituir jueces al que no le caía bien o al que no se alineaba. El presidente del Consejo de la Judicatura debe ser leal a los principios de la función judicial: independencia, imparcialidad, no tener filiación política, no usar a la facultad disciplinaria para, qué sé yo, cosas. Pero parte de eso no es lo que Merlin Ochoa destacaba en esa nota de Ecoavisa, ir a hacer lo que los gringos llaman law enforcement. Ver que la ley o la disposición disciplinaria se haya cumplido. No es la función del presidente del Consejo de la Judicatura hacer eso. El Consejo de la Judicatura es un órgano de gobierno, administrativo, disciplinario, pero no es un pesquisa, un policía. Me parece que da una imagen muy de que algo tenía con el juez. Yo no conozco al juez, no sé qué habrá hecho, pero el señor presidente debe guardar las formas. Lo otro, está en juego la suerte de la consejera Solanda Goyes, que ha sido de las más destacadas y trabajadoras con una serie de propuestas e iniciativas. ¿Hay motivo, a su juicio, de lo que ha revisado, para la destitución de ella por incumplimiento de funciones debido a que en una sesión no dio quórum, se salió y luego volvió? Mire, los tres deberían estar por incumplimiento de funciones, porque de lo que les dice la Constitución y la ley que deben hacer, no han hecho absolutamente nada. Y en el caso concreto de Solanda Goyes, yo creo que una funcionaria que no está presente en un consejo y que se abstiene de sus obligaciones, pues ya está cometiendo un error por omisión. Debe tener coherencia con lo que está... La justificación de ella es que dejar sin quórum en ese momento a la sesión, que era de 3, es la única forma de evitar que un reglamento inconstitucional se apruebe, tanto que después se aprobó uno con las modificaciones que ella había sugerido. El Consejo de la Judicatura no es un órgano que califica la constitucionalidad de un reglamento. Ella tenía que estar ahí a defender sus puntos de vista o dejar sentado su protesta, pero no me parece que salirse y no es la asamblea de hace años o la asamblea, el circo de la asamblea. O sea, no llevemos todas esas cosas, de esos malos ejemplos al Consejo de la Judicatura. Cuando volvamos, ¿de qué manera un hombre, como su reputación lo acredita, porque lo conozco recién, tan recto, tan idealista, tan convencido de los principios jurídicos, puede ganar un proceso tan torcido? Nos responderá enseguida.
Profesionales que ponen a prueba su prestigio y capacidad para que existan opciones válidas en concursos cada vez más dudosos, merecen respaldo y respeto del país. Si más juristas probos deciden ser protagonistas y no espectadores, el desastre de la justicia puede enfrentarse. Eran solo niñas, pero ya tenían el coraje de quienes saben que van a llegar lejos. Luché por esto cada día. Desde niña supe que esto era lo mío. Soñaba con jugar en grande. Ambienza hizo posible mi primer gol. Crecieron con esfuerzo, con disciplina, con amor por el juego. Y hoy, esas niñas son jugadoras, son compañeras, son equipo. Recientemente nuestras categorías sub-10 y sub-13 representaron a la Escuela de Fútbol Ambienza en un torneo lleno de retos. Y dejaron huella. Regresaron con 2 copas como vicecampeonas. 2 logros que no solo llenan vitrinas, llenan de orgullo a toda una comunidad. Todo esto es posible porque Ambienza no solo construye hogares, construye espacios donde los sueños crecen. La Escuela de Fútbol Ambienza es un beneficio exclusivo para sus clientes, un proyecto que forma, acompaña y abre caminos para avanzar. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Revisaba mi agenda y antes de responder la pregunta que dejé planteada en el segmento anterior, veo que hay un elemento de 6 que tenía planeado que no hemos abordado, aunque sea con una mención. Habló en su diagnóstico de la justicia, el doctor Benalcázar Guerrón, de lentitud, falta de recursos, corrupción, negligencia y tecnología. Pero a juicio de muchos, todo eso tiene que ver con la carga de trabajo. ¿Cómo planearía usted aliviarla? Sí, eso es algo fundamental. Primero, como ya había dicho, estableciendo un sistema de arbitraje obligatorio. No es que se elige como ahora, sino que se hace un diagnóstico de casos que deben salir de la dirección directa. Con eso podría aligerarse el 20% de las causas. No, sí, la quinta parte, le quedan las 4 quintas partes. Lo que yo digo, eliminando tiquismiquis procesales. Para eso, algunas veces en los medios académicos he propuesto a las universidades que hagan una investigación seria sobre la operación de la ley en los casos concretos e ir identificando cuellos de botella. Es decir, ¿sería necesaria una reforma legal o solo procedimental, reglamentaria? Las dos cosas yo diría, porque de un diagnóstico de la situación devienen las reformas legales. Nosotros somos muy noveleros, Carlos. Y aumentar el salario de jueces y fiscales, que a mí me parece vergonzoso, por lo bajo. Sí. Mire, Carlos... $4,000, $5,000 un juez. Yo tengo un amigo... $3,000, $2,000 un fiscal. Es muy poco.
Es exagerado. Desde luego que el que es corrupto cae en corrupción, gane 15.000, 50.000 o lo que sea. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo me atrevo a decir que Ecuador es uno de los países que peor paga a sus jueces. Hay en Colombia un consejero de Estado gana $12,000. No se diga en México. Ahora, vamos a la pregunta que dejé planteada antes. ¿Es un acto de ingenuidad el exponerse usted a un proceso de selección así, que se ve tan amañado y cargado por lo menos? Yo creo que prefiero que me recuerden. ¿Hay algún problema? No, tal vez? Sí. Tiene tiempo. Yo creo que es preferible que me tachen de ingenuo antes que quedarme cómodamente en mi despacho. Yo creo que es ingenuo, ¿qué es? ¿Idealista? Prefiero ser idealista. Prefiero por lo menos decir a mis alumnos, decir a los jóvenes, hay que hacer algo, porque esto es ya insoportable. A lo largo del programa me ha contado lo que haría si sale elegido. ¿Qué va a hacer si no gana? Si yo no gano en buena ley, lo aceptaré. Si el concurso es honesto, pues lo aceptaré. Si no, pues habrá que poner la protesta del caso. ¿Y se quedará en la protesta? O sea, si le hacen trampa, lo engañan o en general esto está dirigido, protesto y gracias, ¿ya cumplí con mi deber patriótico? No, yo creo que uno tiene que si a uno se ha comprometido en algo, se ha metido a soldado, tiene que ir a la guerra. Okay. Y seguir adelante y seguir proponiendo cosas como debe ser. ¿Cuál será su fuerte? ¿La parte de méritos, la parte de prueba escrita, la parte de exposición? Yo creo que todas podría enfrentarlas con suficiencia. ¿Sobre 100 cuánto aspira a tener? 100. Doctor, mil gracias. A usted, Carlos. La pena es que Carlos Poli desprestigió esa calificación, sí, pero usted la puede prestigiar. Gracias. Ha sido un gusto, a semana seguida, entrevistar a un postulante para el Consejo de la Judicatura en representación de la Corte Nacional, que tiene convicción en sus principios, que tiene esperanza en los valores del país, que tiene preparación académica y sobre todo que tiene la voluntad de correr el riesgo de arriesgar, poner su máximo capital, que es su prestigio, a prueba en un concurso así, sabiendo todos los elementos en contra que hay y que someramente hemos revisado. Yo saludo, valoro y destaco esa actitud. Pero como he dicho a lo largo del programa, y así en general en todo, si ustedes no participan, no se vinculan, no se comprometen, no se activan, no ingresan a las veedurías, a la opinión, al compromiso, y solo se limitan a quejarse y reclamar, pero no participar en la fase que les corresponda de corregir, la justicia está a punto de caer en un abismo peor, del cual estuvo saliendo con una serie de acciones después de Yalki y compañía. Algo peor que eso, difícilmente. Quedan cerca de 10.544 jueces todavía puestos por él, 433 que puso Wilman Terán y unos cuantos fiscales más también. Salir de aquello requiere que abogados probos, como el que ha estado en este espacio, se atrevan, en vez de que se acobarden. Mañana seguimos con el doctor Edgar Lama von Wuchswald, presidente del Consejo Directivo del IES. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Gracias.
Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena.